¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludo como todos los miércoles a María Elena Vega. ¿Cómo Muy estás, buenas María noches, Elena? Bien, gracias, qué gusto saludarte. Rogelio Varela, ¿cómo estás? Muy Muy buenas bien, noches. Darío, Marilena. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son los desafíos que tiene México en materia macroeconómica en este 2022? De esto vamos a platicar esta noche. Acompáñenos. Los precios del petróleo al inicio del 2022 volvieron a romper la barrera de los $80, respaldados por la escasez de oferta y las expectativas de recuperación global, luego que las principales economías han evitado recurrir a cuarentenas ante la nueva variante del coronavirus. México experimentó en 2021 una salida de capitales extranjeros por 257.239 millones de pesos, más de 12.600 millones de dólares, siendo la mayor salida de recursos desde 1991 en valores gubernamentales, de acuerdo con datos del Banco de México. Los desastres naturales ante la acción fallida ante el cambio climático, el crecimiento de desempleo, las deudas de los países tras la pandemia, confrontaciones geopolíticas y los ciberataques son los principales riesgos para el 2022, esto según el reporte de riesgos globales del World Economic Forum. En 2021 la inflación en Estados Unidos alcanzó 7%, siendo el mayor nivel desde 1982, lo que anticipa que la Reserva Federal comenzará a elevar sus tasas de interés a partir de marzo próximo, dijeron analistas de Wall Street. Enero del 2022, ¿cuáles son las expectativas macroeconómicas que nos esperan de frente a una inflación alta, donde las remesas fue el pilar de la economía en el 2021? Este 2022 lo seguirá siendo. Para platicar de esto y más, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Raúl Feliz, un gran economista e investigador del CIDE. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches a todos y feliz año 2022. Raúl, ¿cómo estás viendo este inicio de año, esta economía? ¿Las remesas seguirán siendo el pilar, la fortaleza de México? Las remesas tuvieron un desempeño extraordinario el año pasado, con información que tenemos hasta el mes de noviembre. Hay un poquito más de 46,000 millones de dólares de entrada por remesas y nosotros estamos estimando que el cierre de 2021 va a ser a un nivel récord de más de 51,000 millones de dólares. Y para 2022 estamos previendo más de lo mismo. Estamos anticipando 56,000 millones de dólares de entrada por remesas. Y recordemos que esto es una fuente importante de apoyo a las familias, al ingreso disponible de las familias en ciertas regiones del país y además a las familias de ingresos por abajo de la media nacional. Es decir, que este es un tema que viene a apoyar la economía popular y sin duda es uno de los factores que ayudó a la recuperación económica el año pasado, porque mucho de este dinero se convierte en consumo, en demanda, y esto contribuyó junto con las exportaciones para que la economía mexicana el año pasado haya crecido en nuestra estimación de aproximadamente 5.6%. En Estados Unidos en este momento hay una escasez de trabajo y esto ha favorecido mucho a los paisanos que están allá, porque ante este exceso de demanda de trabajo han podido colocarse con relativa facilidad y además han recibido incrementos en sus salarios. Hay un fenómeno que tiene que ver pues con la creciente inflación y el impacto que está teniendo en las tasas de interés, Raúl. ¿Cómo estás tú observando pues ese que para muchos va a ser uno de los grandes retos en materia monetaria, no solamente para México, sino para muchos países? La recuperación que tuvimos el año pasado en Estados Unidos, en México, en Europa, prácticamente en todo el mundo, ha venido acompañada de un brote de inflación, el cual se debate sobre la naturaleza de este tipo de inflación, si es una inflación transitoria, persistente, etcétera. ¿Qué ha disparado estos niveles de inflación que no habíamos visto en décadas? Pues una combinación de factores.
Por el lado de la oferta, disrupciones, interrupciones en las cadenas de suministro como consecuencia del combate a la pandemia. Ahora, los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como Banco de México, han comenzado a tomar cartas en el asunto. Si bien parte de esta inflación se va a disipar en la medida que se normalicen las cadenas de suministros y los choques de demanda, hay que cuidar de que esta inflación no se traslade, no se vuelva permanente, no se construya en las expectativas. Hay que cuidar el estado de las expectativas de inflación. Y esto implica, y así lo ha marcado muy claramente la Reserva Federal, que pues ya la economía tiene una recuperación importante en Estados Unidos y ya no requiere más estímulo. Por lo tanto, viene la preparación de lo que llamaríamos normalización de la política monetaria norteamericana. Y esto seguramente va a llevar a que en el mes de marzo la Reserva Federal aumentará las tasas de interés por primera vez en los últimos 2 años. El mercado de futuros ya prevé con casi certeza de que las tasas de interés en Estados Unidos aumenten 25 básicos en marzo, y esto solamente será el inicio de un ciclo que nosotros estimamos va a llevar las tasas de interés en Estados Unidos hasta 2% ya en la segunda mitad del año 2023. Probablemente en el 2022 las tasas en Estados Unidos suban en 3 o 4 ocasiones. Y en México, nuestro ciclo de aumento de tasas de interés ya comenzó. Estimamos que estas tasas van a continuar subiendo en 2022, más o menos en línea con la Reserva Federal de los Estados Unidos, y vamos a terminar el 2022 con tasas de fondeo en México que estimo estarán entre el 6.5 y el 7%. Además del tema de la inflación, Raúl, que le comentas a Darío, en este mapa de riesgos, ¿en qué otras cosas tendríamos que estar atentos? Bueno, yo creo que el tema de inflación será fundamental. Déjame terminar esta idea, porque en nuestro escenario base vemos la inflación finalmente reduciéndose. Hacia la parte final del 2022, estimamos que tanto en Estados Unidos como en México vamos a ver una reducción importante en las tasas de inflación. Quizás no en los niveles que desean los bancos centrales, pero sí una reducción con respecto a estos niveles que ya mencioné yo de casi 7%, tanto en Estados Unidos como en México. Otro factor es el crecimiento económico, al que hay que estar muy atentos. El año pasado, pues, México logró crecer cerca de 5.5%, pero me temo que el crecimiento del segundo semestre fue, por decirlo de esta manera, insatisfactorio. De hecho, yo creo que casi no hubo crecimiento económico en el segundo semestre por varios factores. Porque nos impactó en el sector servicios negativamente el brote de COVID-Delta. Pero algo estructural que nos ha impactado mucho el año pasado en el segundo semestre es la reducción del crecimiento de la producción de automóviles. Si se aliviara la falta de componentes electrónicos en la industria automotriz y dada la demanda insatisfecha que existe en Estados Unidos y en México de autos, pudiéramos ver una aceleración en la producción automotriz que haga que el crecimiento económico en México pudiera ser superior a los que esperan los analistas, un poquito más de 3%. El consenso anda alrededor del 3% y nosotros estaríamos pensando que podría alcanzarse hasta un 3.4%. Pero si seguimos enfrentando restricciones de oferta y problemas en la industria automotriz que impiden la producción de autos, el crecimiento pudiera reducirse e incluso por abajo de las opiniones más pesimistas y venir cerca del 2%. Oye, Raúl, ¿cuál sería, bajo este panorama todavía complejo para el 2022, cuáles serían los efectos que estaríamos percibiendo los ciudadanos?
Sí, mira, el INEGI publicó la semana pasada una serie de encuestas que nos permiten tal vez tener una idea al respecto. Una de esas encuestas es la encuesta de confianza del consumidor. Y cuando la analizamos a detalle, nos damos cuenta que los consumidores mexicanos están relativamente optimistas, sobre todo cuando lo comparamos con lo que fue la situación del año 2020, pero incluso cuando lo comparamos con los promedios de los últimos 10, 15 años en estos índices. Los mexicanos piensan que su situación ha mejorado comparada con la que tenían hace 12 meses, lo cual es lógico pensarlo porque ha habido, hay que decirlo, una recuperación importante de empleos. Y quizás también hay que mencionar las remesas como un aspecto, como un factor. Y estamos entrando pues al 2022 con consumidores que están diciendo que están deseosos de comprar más bienes duraderos, que ven una mejora en las perspectivas del país y una mejora en las perspectivas de su familia. Yo diría que esto va a ayudar a afianzar la recuperación económica en la que estamos. Raúl, ahí yo creo que, salvo tu mejor opinión, pues la palanca, el motor para detonar y alcanzar esos niveles de crecimiento prepandemia, pues debiera ser la inversión. ¿Ves tú condiciones para que en este 2022 se pudiera estimular la inversión en México? Bueno, va a haber, hubo inversión en el 2021. No es la que nos hubiese gustado que hubiese, pero hubo, porque la inversión, una parte importante de la inversión es reposición, y la inversión se mueve, se correlaciona de forma estrecha con el crecimiento económico, con la variación del Producto Interno Bruto. Vamos a decir que ese tipo de inversión la vamos a seguir viendo. Sin embargo, lo que no se está viendo es que se estén creando oportunidades nuevas de inversión en México. Muchas de las inversiones que estamos viendo están asociadas pues a la estructura económica que ya tenemos. Hay que reconocer, somos un país exportador de manufacturas con acceso privilegiado vía un tratado de libre comercio al principal mercado de consumo del mundo, y eso va a seguir generando flujos de inversión extranjera hacia el sector manufacturero en México. Ya, pues un año complejo todavía 2022. Muchísimas gracias, Raúl, economista, investigador del CIDE. Gracias por siempre tu disponibilidad para Índice Económico y esperamos tu recuperación al 100% de esta COVID que te dio. Muchas gracias nuevamente y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues vaya cóctel que se está configurando, más bien desde finales del año pasado ya se configuró: alta inflación, tasas de interés, Omicron, todo esta tormenta perfecta que nos pues marca el inicio de este 2022 en materia económica. Así es, un año complejo, complicado todavía será. Parece ser que al cierre del año podría mejorarse la situación. Claro, por supuesto, se requiere certeza jurídica, ¿no? Sí, y el reto de seguir, digamos que creando el ambiente, el clima para que nuevas inversiones se puedan atraer, tanto de empresas nacionales como extranjeras, y esto pues generar empleo y crecimiento, Darío, Marilena. Confianza sobre todo. Así es. Bueno, pues muy buenas noches, Marilena Buenas noches, Vega, Darío. Rogelio Varela. Buenas noches, Darío, Marilena. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.